Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Profesor, muy buenas noches. Me gustaría iniciar esta conversación con una pregunta. Ayotzinapa es el talón de Aquiles de Enrique Peña Nieto. Tlahuelilpan es el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador. Y este caso seguramente será, aunque usted nos dirá si sí o si no, la presidenta diga que no es su talón de Aquiles, pues seguramente sí, aunque no haya sido en su administración o no. Mira, Pablo, buenas noches. Eso se verá. Los talones de Aquiles siempre cuando se los quieres a imputar a algún presidente te dice que no. Peña Nieto hizo todo lo posible para mandar el caso al estado de Guerrero, a la fiscalía, al gobernador y le acabó rebotando. Le acabó rebotando por la acción política de la oposición encabezada por el expresidente López Obrador. Sí. Pero yo creo que el talón de Aquiles que hay que preocuparse mucho es el talón de Aquiles del Estado mexicano, que permitió, y vale la pena ponerle números a lo que decía la presidenta, en el sexenio del presidente López Obrador hubo 50,000 desaparecidos, 50,000 tragedias familiares que no fueron atendidos ni por los gobiernos estatales ni por el gobierno federal. Esto no es nuevo, simplemente adquirió una visibilidad por el tamaño del horror, por lo simbólico de los zapatos, por la frustración más que comprensible Porque de no las se madres. investigó. Porque no se investigó, llegaron ciudadanos, ciudadanas sobre todo, buscando a sus hijos, hijas y encontrando este horror. Que es uno, Pablo, de muchísimos que hay en el país. Nos decía la nota que solo en Jalisco, solo alrededor de esto hay 40 fosas, 40 fosas. Pongamos esto en perspectiva, Pablo. Solo en Jalisco hay 15,000 desaparecidos. 15,000 desaparecidos son los desaparecidos oficiales por la guerra sucia del gobierno argentino contra su población del 76 en adelante, 15,000. Demoledor el dato. Y generaron una reacción política, social, como se debe, buscando a los responsables, etc. El gobierno te dirá, estos no son desaparecidos del Estado. Quizá no, pareciera que no, pero tampoco tenemos la evidencia. Pero son desaparecidos que se dieron ante la mirada cómplice o de perdida omisa del gobierno que tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Gente que fue a buscar un empleo, mujeres también, no lo olvidemos, muchas mujeres, nos hemos centrado en ese tema, en el entrenamiento de los futuros sicarios, obligados a hacerlo, una leva siniestra del siglo XXI. Pero está el tráfico de mujeres. No sabemos cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, porque no se ha hecho la investigación con la profundidad ¿y no hay debida. Pues debería haber con qué hombre hay para tanta tontería, hombre. No es falta de dinero, es falta de voluntad política del gobierno estatal, del gobierno federal, sobre todo de la administración anterior, se dedicaron a aventar la pelota. Aquí con Pepe Cárdenas discutimos en su momento ese caso horrendo de 5 muchachos secuestrados en Jalisco, donde presuntamente uno de ellos, en Lagos de Moreno, que presuntamente uno de ellos aprobó el examen porque a machetazos mató a sus compañeros y presuntamente se fue al horror de ser sicario. Hay mucha investigación. Claudio Lomnitz, profesor de la Universidad de Columbia, tiene publicado textos sobre el silencio en torno a esto en Zacatecas. No es ni siquiera un problema localizado en una parte de Jalisco o en un estado, está por todo el país y no nos lo hemos tomado con la seriedad adecuada porque no ha habido la presión política para obligar al gobierno a reaccionar. Los gobiernos les encanta echarle polvo a las cosas para que no les cause problemas. Estas iniciativas que promete la presidenta, ojalá que funcionen, pero sabemos, Pablo, sabemos muy bien que si aumentar penas a los delitos más hirientes para la ciudad mexicana y crear nuevos tipos penales y contar mejor a las víctimas, resolver los problemas, ya se hubiera resuelto. Llevamos décadas de aumentar sanciones, pero si no agarras a nadie, ¿de qué sirven las sanciones? ¿A quién va a disuadir una mayor penalidad si no se investigan las desapariciones? Sabemos de estas madres que llevan años buscando a sus seres queridos y el gobierno federal en la administración anterior no los recibió una sola
¿Ves? Cierto. Y bien dices, es falta de voluntad porque fosas clandestinas siempre ha habido, desaparecidos siempre ha habido. No siempre ha habido. Bueno, Hay me cada refiero vez más. de los últimos periodos de gobierno, no es novedad. Cada vez son más, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo, pero es nuevo la intensidad. 15,000 desaparecidos solamente en el estado de Jalisco, sí es una cosa alarmante. El gobierno de López Obrador nos presume hubo una cierta caída en número de homicidios, pero subió mucho más los desaparecidos que los homicidios que bajaron, que no fueron tampoco tantos, porque la práctica se volvió esconder a los muertos. Terrible. Gracias, Carlos Elizondo. Agradecemos muchísimo, por supuesto, tu análisis como siempre. Gracias, Pablo, a ti. Un abrazo.